Asombroso, estas son algunas de las imágenes que ha recogido impresionadísima Elisa de Cabero en su recientísimo viaje a la República Popular China. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Qué tal, ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Fotografiabas esto y filmabas esto con asombro. Por supuesto. Sí, yo en realidad la imagen con la que me quedo del viaje que hice hace pocos días a China es la de Shanghái. O sea, Shanghái, que es la principal ciudad del país, sí, supera a Pekín más o menos en unos 2 millones de habitantes. Exactamente. Tiene 24 millones de habitantes Shanghái, 9 millones de ellos son población que no pertenece, digamos que no tiene derechos, beneficios sociales en Shanghái, ¿no? Es la famosa población flotante. Los flotantes que son millones, ¿no? Así es. Entonces, claro, subes pues, como lo hice yo, a la torre de televisión que se llama Perla Oriental de Shanghái. Llegas casi al piso 270. Ajá. Te asomas por esa torre y parece un campo de cultivo. Sí. Parece, pero es un bosque, sí, pero en vez de árboles o en vez de un cultivo que crece, ves edificios, ¿no? Uno tras otro, tras otro. Se calcula que hay unos 3.200 edificios de más de 20 pisos, imagínate tú. Estas imágenes las recogí en un centro que es como de servicios a la comunidad para que la comunidad tenga entretenimiento. O sea, es un centro comunal. ¿Cómo se sirve el té y todas esas cosas? Sí, sí. Qué bien planificado, pues, porque, por ejemplo, hacen muchos bloques de edificios, claro, planifican vivienda y no dejan de lado que la gente tenga dónde pasar el fin de semana. Eso, por ejemplo, era un domingo, ¿no? Esto es una zona rural ya. Esto es la provincia de Ningxia, que es una de las de menor ingreso en el país, es la número 28 sobre 30 o 31 provincias de China. El 30 o 36% de la provincia de Ningxia es población musulmana, por eso ves a la mujer que tiene así es, son una minoría étnicas. ¿Qué está pasando en China en este momento? ¿Es cierto que va a haber un cierto enfriamiento de la hipercalentada economía que hemos tenido? Hay dos cosas y afortunadamente en este viaje que fue por invitación del partido que gobierna China, el Partido Comunista de China, un dato interesante, ¿no? A diferencia de nuestros países donde no podemos comprender que un partido sea probablemente tan poderoso, ellos lo dijeron claramente. Acá el partido decide, el gobierno ejecuta. ¿Y qué está pasando? Para responderte, ¿no? La economía china de hecho se está desacelerando por lo que está pasando en todo el mundo, pero la diferencia respecto a la crisis de los años previos, a partir del 2008, es que esta vez, lo que se conoce oficialmente, el gobierno chino está decidiendo no contrarrestar de manera tan potente esta crisis. Bueno, que el gobierno no piense intervenir. El gobierno esta vez, para controlar artificialmente, o sea, digamos. va a intervenir, pero no con el afán probablemente de volver a la locomotora que era China, que pues estaba viendo las estadísticas, ahora en el 2007 crecía pues a 14%, claro, y el año pasado a un 7%, ¿no? 7,5% está reduciendo su crecimiento. Claro. Entonces, sin embargo, tú lo que ves en las ciudades chinas, sobre todo en Beijing, en Shanghái, esa ralentización, yo te soy franca, no la percibo. No la percibes, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque todavía se ve mucho, por ejemplo, de consumo. No te diría consumismo, porque los jóvenes tranquilamente pueden usar 2 días hasta 3 días seguidos una misma prenda de vestir, por ejemplo. O sea, tú no ves ahí un afán de... Todavía pues no hay una sociedad de consumo tipo occidental. Pero sí se dan ya ciertos gustos, ¿no? Ya excepto en un sector de la población, ¿no? Los más jóvenes, ellos mismos te dicen, nuestros padres eran más ahorrativos. Nosotros ya podemos comprarnos una cartera, un pantalón. Y los abuelos ya eran. Sí, bueno, me contaba, por ejemplo, justamente conversaba de este viaje con Raúl Vargas, que ha estado en varias ocasiones en China, sí, y me contaba que cuando él fue a inicios de los años 80, probablemente, o fines de los 70, toda la gente usaba un traje azul, que no era un uniforme, era la ropa, digamos, sencilla que podían usar. Hoy día, por supuesto, eso ha cambiado. A la par, así como las ciudades han crecido, ¿no? La gente también ha cambiado, ¿no? Y tú ves que se visten con muchos colores, ¿no? Y que bueno, que se les ve... Bueno, en China hay muchos millonarios. En China hay millonarios, muchos. Claro, que en términos nuestros son un montón de millonarios. Así es. Bueno, para una población de 1.300 millones de personas, imagínate pues el potencial que es. Lo interesante ahora es que China está pasando a una nueva etapa en su historia económica, ¿no? O sea, ellos tuvieron como olas bien demarcadas, ¿no? Primero, han permitido el ingreso del capital extranjero a partir de los años 80 precisamente, y absorben tecnología, absorben modos de administración. Luego, generan una industria y todo su crecimiento se basa en la exportación, ¿no?
le venden a todo el mundo, son la fábrica del mundo. Pero ahora que el mundo ya no les puede comprar, porque el resto del mundo está... Por la crisis. Así es. Claro. Entonces, ahora ellos dicen, miran a su mercado interno y dicen, ¿cómo lo fortalecemos? Hay que colocar, ¿qué hacemos con estas, estas cosas que producimos baratas? Y por ejemplo, y no solo eso, sino queremos que nuestro mercado sea fuerte también, nuestro propio mercado. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa te ilustra esa decisión del partido que gobierna China? Estuvimos en una fábrica de vinos en la provincia de Ningxia. La provincia de Ningxia, como te digo, es una de las más pobres de China y aún así tiene 50 fábricas de vinos. Nosotros visitamos una de estas fábricas y preguntábamos, ¿cuánto exportan? Exportamos 60 y 40 para el mercado interno. Pero ahora, como el gobierno está decidiendo que tiene que haber más consumo en el país, vamos a hacer 50-50. Por ejemplo. Entonces es una empresa que tiene una participación, ha sido una empresa privada hace muchos años, luego el Estado ha tenido una parte y ahora es una propiedad mixta, ¿no? Es mixta, como hay muchas empresas ahora. Entonces, a propósito de eso, yo tenía unas fotos, pero no sé si creo que no las han probablemente si no las han preparado. El ingreso a esta fábrica de vinos, Chema, era una cosa extraordinaria. Era una pequeña réplica de Versalles. Ah, sí. Sí, entonces tú tienes toda una fuente, ¿no? Como la que, o sea, el Palacio de Versalles, cuando tú entras, luego te encuentras con un tremendo jardín lleno pues, de piletas, ¿no? Entonces esto era en más chiquito, pero era tipo Versalles, ¿no? Entonces nos quedábamos asombrados de la capacidad de reproducción que puede tener. Un poco kitsch, ¿no? Un poco, claro. Sí, por supuesto, con todos los carteles en caracteres, ¿no? Los carteles con caracteres. Así es. Si se crea, si se intenta crear una sociedad de consumo o aumentar el consumo, esto puede tener alguna repercusión política, porque el caso de China es extraordinario, porque quien le trae el capitalismo a China es el comunismo. O sea, es una cosa paradójica. Claro. Digamos que China hace, el Partido Comunista Chino hace que la China feudal se convierta en una cosa hipercentralizada y planificada por Mao y luego pasan al mercado abierto. Ellos lo que te dicen es la economía de mercado, por si acaso, no es exclusividad del capitalismo. También dentro del comunismo podemos desarrollar esto que ellos llaman economía social de mercado, ¿no? Economía social de mercado. Así es, donde la empresa pública, el capital, la inversión y la producción pública tienen una importante participación y, por supuesto, donde se puede ver, digamos, más lo que principalmente se conserva del comunismo, te diría yo, es esto de distribuir, ¿no? Cómo se distribuye esta riqueza. Pero se ha creado una gran desigualdad, ¿no? Bueno, hay efectivamente, pero hay abismos de desigualdad que antes no había. Pero parece que es mayor en otros países. Japón, Corea probablemente tienen más esta brecha de lo que al menos yo he podido percibir en China, porque en China tú ves, por supuesto, gente o sea, hay gente que tiene buenos carros y eso, pero en general se ve una cosa muy pareja. Por ejemplo, lo que principalmente ves en las calles son los autos que ellos mismos fabrican, ¿no? Los autos chinos que han venido tanto aquí. Claro, que es el auto popular, digamos. Así es, a Perú. Pero también hay unos carrazos, ¿no? Sí, claro, pero... y aviones privados. Esto yo te diría que más debe estar concentrado en Shanghái. Shanghái, sí. Y principalmente... Es que Shanghái siempre fue la parte más occidental de China. Y en el distrito de Pudong. Claro. El distrito de Pudong, que es donde hemos visto estos edificios altísimos en las imágenes donde está esta torre de televisión, es, digamos, el Manhattan de Shanghái, ¿no? Así es llamado el Manhattan de Shanghái. Pudong era plano hace 30 años, según nos contaban, era como campo, ¿no? Claro. Hoy día Pudong es no solamente donde los edificios dominan el paisaje, sino que es tan importante económicamente que produce un PBI que es la mitad del PBI peruano. Sí, claro. Y todo Shanghái... Un distrito de una provincia. De Shanghái. Y todo Shanghái produce el doble tiene el doble del PBI peruano. Son las dimensiones chinas. Entonces, pues. es una ciudad de 24 millones de personas. 24 millones de personas. La relación campo-ciudad, ¿qué está ocurriendo? Mira, fuimos a Ningxia, como te digo, esta provincia pobre, su capital, Jinchuan, rodeada de campo, la capital rodeada de campo. A mí, en realidad, sí me sorprendió ver, por ejemplo, lo primero que nos llevaron a ver fue unas casas de unos campesinos. Sus antiguas casas habían sido de mala calidad, peligrosas, el gobierno había demolido y les había hecho nuevas casas muy bonitas, pero conservando su estilo tradicional. Luego de eso pasamos a ver la zona de las casas antiguas, de los otros campesinos. Y yo te diría que eran unas casas muy buenas comparadas con las que puedes ver aquí, por ejemplo, en capitales de provincia de la Sierra, ¿no?
O sea, unas casas de barro, pero de 2 pisos incluso, con buenos... Entonces, ¿qué impresión me deja? Que su pobreza no es igual a nuestra pobreza. Claro. Aunque sabemos que es un país en vías de desarrollo, aunque el 48% de la población de China es rural, hasta el 2012, todavía, claro, según el Banco Mundial. Pero ya es menos de la mitad rural. Pero imagínate, cosa que acá antes era impensable. Sí. Hace pero... 30 años la proporción era 70-30. Y acá en Perú ya estamos en realidad Por en supuesto, menos, ¿no? pero Entonces, digo, en el caso chino es increíble porque en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. El campo chino era una cosa gigante. Así es. Entonces, yo pienso que debe haber zonas más pobres que las que hemos conocido, pero no están tan lejos tampoco, ¿no? O sea, esta pobreza rural, la verdad es que a mí me ha sorprendido que sea tan diferente a la pobreza rural que nosotros hemos visto aquí en Latinoamérica, ¿no? Pues ahí la tenemos a Elizabeth Cabero, que está impresionada, y no es para menos, por ver esta cosa impresionante de China, el gran fenómeno de la humanidad es China, evidentemente. De la economía. Si se crea una sociedad de consumo como se intenta, la gente tiene un poco más de cultura y todo, ¿podrá mantenerse un partido único, comunista, etcétera, por cuánto tiempo? ¿O podrá permanecer siempre? Bueno, ese es uno de los retos que se han planteado. Generalmente en Occidente lo que se suele pensar es que si se desarrolla la economía, más tarde o más temprano cae la dictadura, cae el partido único y llegamos a un pluralismo político, o no necesariamente es así. Y por eso es que el Partido Comunista le ha dado en sus últimos congresos una gran importancia a todo lo que tiene que ver con la propaganda. Y te lo dicen, los dirigentes del partido te lo dicen de manera directa. La propaganda es importantísima para nosotros, para que los jóvenes tengan conciencia de lo que hemos hecho en el país, para moralizar más. Aparte está el tema de corrupción, obviamente, que se castiga severamente, hasta con pena de muerte. Tremendo tema en China. Y bueno, y tienen, por ejemplo, aparatos como el Diario del Pueblo, que imprime todos los días 3 millones de copias, como la televisión estatal china, ¿no? Es tremendo, y se han propuesto... Y otro tema es la Fuerza Armada, claro. Sí, pero su guerra, como tú decías, es ideológica. Estos jóvenes que ahora probablemente tienen como máximo 30 años, que se han acostumbrado a la comodidad de una sociedad de consumo. Y que se llaman Henry, Jimmy, Peggy, se ponen esos nombres. Es impresionante. Sí, bueno, y sobre todo porque muchos han estudiado ya en países de habla inglesa, se han ido. Ese es otro punto, los millones de chinos que se han ido a estudiar a Estados Unidos, muchísimos, a Occidente, a Europa, etcétera. Así es. Hay que hacer una nueva cita con Elisa, creo, para seguir conversando. Se nos queda cortito. Hablar de China no es pues como hablar de Islandia, pues es más grande. Muchas gracias. Gracias a ti, Chema.